Evangelio de hoy. Martes 16 de septiembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículo 11 al 17. Aconteció que poco después, Jesús iba a una ciudad llamada Naín. Y sus discípulos y una gran multitud iban con él. Al llegar cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, que era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se acercó, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te lo ordeno, levántate. El muerto se incorporó y comenzó a hablar. Y Jesús lo entregó a su madre. Todos se llenaron de temor y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se divulgó esta noticia por toda Judea y por toda la región circunvecina. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El encuentro de Jesús con la viuda. El relato comienza con la presentación de un encuentro que está cargado de significado profundo. Jesús llega a una ciudad llamada Naín. Y justo en ese momento, se encuentra con una procesión funeraria. La viuda de Naín, desolada por la pérdida de su único hijo, camina con su séquito hacia el cementerio. En este contexto, la presencia de Jesús no es casual, ni es un simple encuentro fortuito. La acción de Cristo de llegar a Naín, en ese momento específico, cuando el dolor y el sufrimiento eran evidentes, tiene un propósito claro: revelar su compasión infinita por aquellos que sufren, por aquellos que están al borde de la desesperación. La figura de la viuda es significativa en la cultura hebrea, ya que representaba a aquellos más vulnerables en la sociedad. En el contexto histórico, las viudas eran especialmente desprotegidas, pues sin el apoyo de un esposo o hijo varón, se encontraban en una situación de extrema fragilidad económica y social. Esta mujer no solo ha perdido a su esposo, sino que ahora también ha perdido a su único hijo, lo que la coloca en una posición de desamparo total. La tragedia de su vida es la tragedia de la pérdida absoluta. Un abandono que la sociedad de la época no podía mitigar fácilmente. La compasión de Jesús. Cuando Jesús ve a la viuda, la reacción de él es instantánea y profundamente humana. El Evangelio nos dice que Jesús se conmovió profundamente al verla. Esta expresión nos muestra el corazón de Cristo. Un corazón lleno de empatía y compasión por el sufrimiento humano. Jesús no solo observó la situación con indiferencia, o desde la distancia de una preocupación superficial. Él experimentó en lo más profundo de su ser el dolor de la viuda. Aquí encontramos una lección crucial. Jesús no es un ser distante, lejano a las experiencias humanas, sino que Él se compromete profundamente con nuestro sufrimiento. En cada momento de aflicción, en cada lágrima derramada, Cristo está presente, no solo como testigo, sino como quien también siente y acompaña nuestro dolor. La compasión de Jesús es activa. No es una compasión pasiva, sino una que se traduce en acción. Él no se limita a sentir tristeza por la viuda, sino que actúa para remediar su sufrimiento. La palabra de esperanza: no lloréis.
En medio del lamento y el dolor de la viuda, Jesús pronuncia palabras que pueden parecer insensibles si no comprendemos bien su contexto. No llores. Estas palabras no buscan minimizar el sufrimiento de la mujer ni rechazar su dolor, sino ofrecerle una invitación a la esperanza. Jesús la llama a confiar en que, a pesar de la tragedia, hay algo más grande que su sufrimiento. Y ese algo es la promesa de la intervención de Dios en nuestras vidas, la invitación de Jesús a no llorar no significa que debamos reprimir nuestro dolor o evitar el duelo, sino que nos llama a no rendirnos en la desesperación. Aunque el sufrimiento es real y legítimo, Jesús nos invita a mirar más allá de la tragedia, a ver que en él hay un poder capaz de transformar incluso la muerte en vida. Este es un mensaje de esperanza para todos los que, como la viuda, se sienten desbordados por las pérdidas, las crisis o las situaciones que parecen no tener solución. La palabra de Jesús es un consuelo que nos llama a confiar, a esperar y a saber que Dios está con nosotros, incluso en los momentos más oscuros. El milagro, resurrección y restauración. Después de dirigirse a la viuda, Jesús se acerca al féretro, en el que yacía el joven muerto. En un gesto lleno de autoridad y poder divino, toca el féretro, lo que sería un acto impuro según las leyes judías, ya que se consideraba que el contacto con la muerte contaminaba a la persona. Pero Jesús no tiene miedo a la impureza. Al contrario, su toque es capaz de santificar y restaurar. El toque de Cristo es una señal de su poder redentor, que no solo limpia, sino que da vida. Al decir las palabras joven, a ti te lo digo, levántate, Jesús no solo está restaurando la vida física del joven, sino también restaurando la esperanza en la viuda y en toda la comunidad que presencia este milagro. Jesús, al resucitar al joven, no solo da una nueva vida al hijo, sino que también trae restauración y dignidad a la madre. El hijo no es solo restaurado a la vida, sino que se restablece la unidad familiar, se devuelve a la viuda su razón de vivir, su futuro y su esperanza. Este milagro de resurrección también es una anticipación del poder de Jesús sobre la muerte, un presagio de su propia resurrección. La resurrección de Jesús es la que da sentido a todos los milagros que realiza. Él es la fuente de la vida, y su resurrección abre la puerta a la vida eterna. Por tanto, este acto en Naín no es solo un milagro de poder, sino también un signo del reino de Dios, que se hace presente en la tierra. La reacción de la multitud, maravilla y alabanza. La reacción de la multitud ante este milagro es una mezcla de asombro, temor y adoración. Se llenan de temor y comienzan a alabar a Dios, reconociendo en Jesús a un gran profeta, incluso diciendo que Dios ha visitado a su pueblo. Este reconocimiento de Jesús como profeta revela la conciencia de que algo extraordinario ha sucedido. La resurrección de un muerto era una señal inconfundible de la presencia de Dios en medio de ellos. No es solo un acto de poder, sino un acto de misericordia, una señal de que Dios no está distante, sino cercano, dispuesto a intervenir en la historia humana. Es importante señalar que, aunque la multitud reconoce a Jesús como profeta, aún no comprenden completamente quién es Él.
Jesús no es solo un profeta. Él es el Mesías, el Salvador, el Hijo de Dios. Sin embargo, este momento de alabanza y reconocimiento es significativo, ya que marca el inicio de un proceso de revelación que se irá haciendo más claro a medida que Jesús continúe su misión. La respuesta de la multitud es una invitación a todos nosotros a reconocer en Jesús no solo al hombre histórico, sino al Hijo de Dios, el que tiene el poder sobre la vida y la muerte. Lecciones para la vida cristiana. Este pasaje nos deja muchas lecciones profundas y prácticas para nuestra vida cristiana. La compasión de Jesús. Jesús nos invita a no permanecer indiferentes al sufrimiento de los demás. Así como Él se conmovió al ver el dolor de la viuda, también nosotros estamos llamados a ser instrumentos de consuelo y esperanza para aquellos que atraviesan momentos de dolor. La esperanza en medio del sufrimiento. El mensaje de Jesús a la viuda, no llores. Es una invitación a no perder la esperanza. Aunque el sufrimiento nos parezca insuperable, en Cristo siempre hay una promesa de restauración. Incluso cuando no entendemos el porqué de las dificultades. El poder de la intervención divina. Jesús no solo siente compasión, sino que actúa con poder para transformar la vida. La resurrección del hijo de la viuda de Naín es una muestra del poder de Cristo sobre la muerte y todo lo que nos separa de Dios. Este milagro nos recuerda que en Cristo no hay nada imposible. La restauración de la dignidad humana. Al devolverle la vida al hijo de la viuda, Jesús restaura la dignidad de la madre y la unidad de la familia. Jesús no solo cura cuerpos, sino que también restaura relaciones rotas. Como en este caso, la relación madre-hijo. Su intervención es una restauración integral de la persona. El llamado a alabar y reconocer a Jesús como Señor. La respuesta de la multitud es una expresión de alabanza y adoración. Este milagro nos invita a reconocer y adorar a Jesús como el Señor de la vida. El que tiene el poder de transformar nuestras circunstancias y nuestra existencia. El llamado a reconocer la presencia de Jesús en nuestras crisis. El hecho de que Jesús llegue a Naín en el momento exacto de la procesión funeraria tiene un profundo simbolismo. La vida de la viuda, marcada por el dolor y la desesperanza, representa tantas veces nuestra experiencia humana. Cuando nos encontramos atrapados en situaciones de sufrimiento, soledad o pérdida. Jesús no llega cuando las cosas están bien, sino cuando el sufrimiento es evidente y palpable. Él se presenta en el momento más oscuro de nuestra vida, para ofrecernos consuelo y restauración. Este momento también nos invita a reflexionar sobre cómo nosotros, como cristianos, somos llamados a reconocer la presencia de Jesús en medio de nuestras propias crisis. A veces, puede ser difícil ver a Cristo en los momentos de dolor o cuando enfrentamos las adversidades más intensas. Pero este pasaje nos recuerda que Jesús no está distante en nuestro sufrimiento, sino que se hace presente de manera especial. La clave está en la fe, poder reconocer a Jesús en esos momentos de fragilidad, sabiendo que Él no solo comprende nuestro dolor, sino que desea intervenir para transformar nuestra situación. El poder transformador de la misericordia de Dios.
El gesto de Jesús al tocar el féretro y resucitar al hijo de la viuda no solo es una manifestación de su poder, sino también de la infinita misericordia de Dios. En la cultura de la época, el contacto con un muerto era considerado impuro. Sin embargo, Jesús no teme la impureza de la muerte. Él, con su toque, trasciende las leyes humanas y muestra que su poder divino es capaz de restaurar, sanar y dar vida. Este acto de compasión divina nos muestra que, cuando nos acercamos a Cristo, con nuestras muertes espirituales, nuestras áreas de fragilidad o de pecado, Él no nos rechaza. Al contrario, Él se acerca a nosotros, tocando nuestras vidas con su misericordia sanadora. La muerte física del joven es solo un reflejo de las muertes espirituales que todos enfrentamos. El pecado, el desánimo, la desesperanza. Jesús, al resucitar al joven, nos enseña que no hay nada ni nadie que sea tan muerto que no pueda ser restaurado por su gracia. La misericordia de Dios es un toque que devuelve la vida a lo que está perdido, a lo que parece irremediablemente destruido. El desafío de vivir la esperanza en medio de la desesperación. El milagro de la resurrección también pone ante nosotros el desafío de vivir con una esperanza activa, incluso en momentos de gran desesperación. El dolor de la viuda y la situación aparentemente irreversible del joven muerto podrían haber causado que muchos perdieran la fe. Sin embargo, Jesús viene a cambiar esa realidad y a demostrar que, aunque nuestras circunstancias puedan parecer insuperables, en Él siempre hay esperanza. En nuestra vida diaria, estamos llamados a mantener esta esperanza viva. Es fácil caer en el desánimo cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles. La pérdida de un ser querido, una enfermedad prolongada, una crisis económica o personal. Sin embargo, este pasaje nos invita a mirar más allá de las circunstancias visibles y a confiar en el poder de Dios para transformar cualquier situación. Vivir la esperanza cristiana no es vivir en la negación del dolor, sino en la certeza de que Cristo tiene la última palabra sobre todo sufrimiento y muerte. Así como Él resucitó al hijo de la viuda, Él también puede resucitar nuestras vidas, dándonos una nueva perspectiva, un nuevo comienzo. La importancia de la comunidad en el sufrimiento. Una de las dimensiones menos evidentes pero profundamente significativas de este pasaje es la presencia de la multitud que sigue a Jesús y la viuda que acompaña al hijo muerto. La comunidad es un factor esencial en el proceso de sanación. Cuando Jesús realiza el milagro, no solo lo hace de forma aislada, sino que lo lleva a cabo en presencia de otros. La resurrección del joven no solo afecta a la madre, sino también a toda la comunidad, que se asombra y alaba a Dios. Este aspecto del pasaje nos recuerda que no estamos llamados a vivir el sufrimiento o la sanación de forma solitaria. En la vida cristiana, la comunidad juega un papel vital en el proceso de acompañar, consolar y vivir las bendiciones de la restauración juntos. Es en la comunidad donde experimentamos el apoyo fraternal, donde compartimos nuestras cargas y donde, a través del testimonio de otros, somos edificados en la fe. En medio de nuestro dolor, también somos llamados a ser testigos de la resurrección que Dios obra no solo en nuestras vidas, sino también en la vida de los demás.
La conversión del corazón a la misericordia y el perdón. Al reflexionar sobre este milagro, se nos presenta un llamado a vivir. Una conversión profunda hacia la misericordia. La viuda no solo recibe el consuelo de que su hijo regresa a la vida, sino también una lección sobre el amor y la misericordia que Dios tiene por todos los que sufren. Jesús, al actuar con tanta compasión, nos invita a ser más misericordiosos con los demás, a ver el sufrimiento de otros como una oportunidad para extender nuestra mano y nuestro corazón. Vivir la misericordia significa reconocer las vulnerabilidades de los demás y acercarnos con compasión, no con juicio. Este pasaje nos desafía a vivir el perdón y la restauración en nuestras relaciones, no solo en un sentido espiritual, sino también en el día a día. Al igual que Jesús tocó el féretro del joven y lo levantó, nosotros también estamos llamados a tocar las vidas de aquellos que sufren, con el toque sanador del amor, el perdón y la gracia. La plenitud de la vida nueva en Cristo. El milagro de la resurrección no se limita solo a devolver la vida física al joven. En un sentido más profundo, lo que Jesús hace es traer un nuevo orden de vida, una vida abundante, que no está limitada por la muerte. Jesús no solo resucita al joven, sino que le devuelve una nueva posibilidad de vida. Una vida que debe vivirse en relación con el Dios que lo ha rescatado. Este milagro es una prefiguración de lo que Cristo ofrece a toda la humanidad. La promesa de una vida nueva. No solo al final de los tiempos, sino aquí y ahora. La vida cristiana es una vida marcada por la resurrección. Una vida transformada por el poder de Dios. La restauración que vemos en este milagro es un signo de la vida abundante que Jesús quiere ofrecernos. Una vida marcada por la paz, la esperanza y la presencia constante de Dios. Como cristianos, estamos llamados a vivir esta vida nueva, buscando la plenitud que solo Cristo puede dar y extendiendo esa vida nueva a los demás. El significado de la resurrección en nuestro tiempo. Este milagro, que Jesús realizó en Naín, no solo tuvo una importancia local o temporal, sino que tiene un profundo eco en nuestras vidas hoy. En un mundo donde la muerte, la tristeza y el sufrimiento son parte inevitable de la existencia humana, este milagro nos invita a ver más allá de las limitaciones de nuestra visión terrenal. Nos recuerda que, incluso cuando la muerte parece tener la última palabra, Dios tiene la capacidad de transformar todas las circunstancias, restaurando lo que parecía perdido. La resurrección no es solo un acto que ocurrió hace más de 2000 años, sino una realidad presente en nuestras vidas hoy, dándonos la esperanza de que, en Cristo, la muerte ha sido vencida. Y, en Él, podemos experimentar una vida nueva. La fuerza de la fe en la intervención de Dios. El joven resucitado de Naín no resucita por mérito propio, ni es debido a algún acto de fe de la viuda. Aunque el sufrimiento de la mujer haya sido profundamente real, ella no pidió a Jesús que interviniera ni hizo una solicitud explícita. Sin embargo, Jesús, en su compasión infinita, decide actuar por iniciativa propia. Esto nos invita a reflexionar sobre el hecho de que la acción de Dios en nuestras vidas no siempre depende de nuestra fe perfecta o de nuestra capacidad para pedir.
A veces, como en este caso, Dios interviene por pura gracia y misericordia. Jesús actúa porque su amor es incondicional. Y está más allá de lo que podríamos esperar o imaginar. Esto nos desafía a no reducir la acción de Dios en nuestras vidas solo a lo que somos capaces de entender o controlar, sino a confiar en su soberanía y en su voluntad de obrar para nuestro bien. El milagro como un anticipo de la resurrección final. Este milagro en Naín es un anticipo claro de lo que ocurrirá al final de los tiempos. Así como Jesús devolvió la vida a este joven, Él, al final de los tiempos, devolverá la vida a todos los que hayan muerto. La resurrección del joven muestra que en el reino de Dios, la muerte ya no tiene la última palabra. La muerte, que puede parecer la mayor victoria del enemigo, es vencida por el poder de Dios. En nuestras vidas cristianas, este milagro se convierte en una promesa. Aunque en nuestra experiencia humana la muerte y el sufrimiento sean inevitables, en Cristo hay una esperanza que trasciende todas las circunstancias. Al igual que el joven de Naín, seremos llamados a vivir de nuevo en la gloria de Dios, en un cuerpo incorruptible, sin dolor ni tristeza. La llamada a acompañar el sufrimiento de los demás. El hecho de que Jesús haya sido sensible al sufrimiento de la viuda nos ofrece una lección profunda sobre cómo debemos vivir nuestras relaciones con los demás. Jesús no permaneció distante ante el sufrimiento humano. Él se acercó, se identificó con el dolor de la madre y actuó en consecuencia. Hoy, el mensaje para los cristianos es claro. No podemos ser indiferentes al dolor y sufrimiento de aquellos que nos rodean. La fe cristiana no es solo una creencia individual, sino una llamada a vivir en comunidad, a ser sensibles a las heridas de nuestros hermanos y a compartir su carga. Cada vez que nos acercamos al sufrimiento de otro, estamos haciendo visible el amor de Cristo en el mundo, tal como Él lo hizo con la viuda de Naín. La exhortación a vivir una esperanza activa. Este milagro nos desafía a tener una esperanza activa. La viuda de Naín se encontraba en un estado de desesperanza. No solo había perdido a su esposo, sino también a su hijo, lo que la dejaba sin ninguna esperanza material o emocional para el futuro. En medio de esta desesperación, la intervención de Jesús se convierte en un faro de esperanza. Jesús no solo da consuelo. Él da una razón para la esperanza, no una esperanza vacía, sino una esperanza en la acción de Dios. Esta enseñanza es fundamental para todos los cristianos. Debemos vivir una esperanza activa, una esperanza que nos impulse a seguir adelante incluso en los momentos más oscuros, confiando en que Dios intervendrá a su tiempo y de la manera que sea mejor para su gloria. El sufrimiento redentor, la transformación del dolor. En este pasaje, vemos cómo el sufrimiento de la viuda no es ignorado ni minimizado, sino que, a través de la intervención de Jesús, se convierte en un medio de glorificación de Dios. El sufrimiento tiene la capacidad de ser redimido cuando se encuentra con la gracia divina. El dolor de la viuda no se desvanece en el olvido, sino que es transformado en un testimonio de la bondad y el poder de Dios. Este milagro nos recuerda que, en nuestra vida cristiana, el sufrimiento no es algo que debe ser evitado a toda costa,
sino algo que puede ser redimido y usado para la gloria de Dios. La cruz misma, que representa el sufrimiento máximo, se convierte en el signo de nuestra salvación y de la victoria sobre la muerte. La identidad de Jesús como el Señor de la vida. Al resucitar al hijo de la viuda, Jesús no solo demuestra su compasión, sino también su identidad como el Señor de la vida. Este milagro revela que Jesús tiene dominio sobre la muerte misma, lo que lo establece no solo como un profeta, sino como el Mesías esperado. El hecho de que Jesús pueda resucitar a un muerto subraya su autoridad divina. Esto invita a los cristianos a reconocer en Jesús no solo un gran maestro o un líder espiritual, sino al Hijo de Dios, el Señor de la vida, el que tiene poder sobre todo lo que parece estar muerto. En nuestras propias vidas, somos llamados a reconocer a Jesús como el centro de nuestra existencia, y el único que puede restaurar lo que está perdido o roto en nosotros. La llamada a vivir el reino de Dios aquí y ahora. Este milagro es también un recordatorio de que el reino de Dios no es algo que está solo en el futuro, sino que ya ha comenzado en el presente. La resurrección del joven de Naín es un signo de que el reino de Dios ya está aquí, en medio de nosotros. Jesús no espera a la muerte final para obrar su poder, sino que lo hace en medio de la vida cotidiana, tocando y restaurando nuestras vidas aquí y ahora. Como cristianos, estamos llamados a vivir ya los valores del reino de Dios: justicia, paz, misericordia y restauración. No debemos esperar a que todo se resuelva al final de los tiempos, sino que, como seguidores de Cristo, debemos ser instrumentos de esa transformación hoy. La promesa de una restauración completa. Este milagro nos ofrece una promesa de restauración completa. Al resucitar al joven de Naín, Jesús muestra que la restauración que Él trae no es parcial, sino total. El joven no solo regresa a la vida, sino que regresa a la comunidad, a la familia y a la relación con su madre. Este acto simboliza la restauración total que Cristo nos ofrece, no solo de nuestra alma, sino también de todas las dimensiones de nuestra existencia. En la vida cristiana, debemos mirar hacia adelante con la esperanza de que Dios, en su bondad, restaurará completamente lo que ha sido dañado o perdido, tanto en nuestras vidas personales como en el mundo entero. La realidad del dolor y la presencia de Cristo en él. En el pasaje de la resurrección del hijo de la viuda de Naín, es fundamental recordar que el dolor es una experiencia universal e ineludible. La viuda, al perder a su hijo, representa a todos los que enfrentan la tragedia de la muerte y el dolor en este mundo. Este tipo de sufrimiento nos golpea en lo más profundo, y muchas veces puede hacernos sentir que estamos atrapados en un pozo del que no podemos salir. La desesperanza puede envolvernos, y en esos momentos, la presencia de Cristo se convierte en una luz que ilumina nuestro camino. La viuda no pidió el milagro, y muchos en la multitud quizás no esperaban que algo sucediera. Pero Jesús, al ver la condición humana en su sufrimiento, se acercó con compasión y actuó. Este acto es un recordatorio de que, incluso cuando no somos capaces de pedir la ayuda de Dios, Él está cerca de nosotros, dispuesto a restaurarnos. En medio de nuestro dolor,
podemos confiar en que Cristo no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que es el que se acerca y nos toca con su compasión. El desafío del dolor y el llamado a la esperanza. A través de este milagro, Jesús nos desafía a mirar más allá de nuestras pérdidas inmediatas y a esperar en su intervención divina. La viuda estaba sumida en una pena profunda. Pero Jesús, al decirle no llores, no está minimizando su dolor, sino invitándola a una nueva perspectiva. Este es el tipo de esperanza cristiana, que no se basa en negar la tristeza, sino en un cambio de perspectiva hacia la certeza de que en Cristo, la restauración siempre es posible. Así como la viuda no podía imaginar la resurrección de su hijo, muchos de nosotros no podemos imaginar cómo, en medio de nuestros desafíos, Dios puede traer una restauración. Sin embargo, el llamado es a no perder la esperanza, sino a mantener la confianza en que, aunque no comprendamos los caminos de Dios, Él puede transformar nuestro dolor en un testimonio de su poder. La esperanza cristiana no es ingenua. Es la esperanza fundamentada en la certeza de que Cristo, que venció la muerte, tiene poder sobre todo sufrimiento. La acción de Cristo y la transformación de la realidad. Una de las características más impactantes de este milagro es cómo la acción de Cristo transformó de inmediato la realidad de la viuda. En un abrir y cerrar de ojos, su vida cambió, pasando de la desesperación a la alegría. El joven que había estado muerto es resucitado, y con él se restaura la esperanza de la madre. Este acto de restauración es una profunda lección para nosotros sobre cómo Dios tiene el poder de transformar nuestras realidades. En ocasiones, la vida nos presenta situaciones que parecen irreversibles, y la muerte parece tener la última palabra. Sin embargo, la intervención de Cristo en la vida de la viuda nos recuerda que ninguna circunstancia es demasiado difícil para Él. A veces, nuestras oraciones pueden parecer no ser escuchadas, o nuestras situaciones no tener solución. Pero la historia de Naín nos enseña que, en el momento más oscuro, Cristo puede cambiar todo de manera radical. Este es un llamado a no rendirse, sino a confiar en que Dios puede, en su tiempo, y de la manera más inesperada, traer vida a lo que está muerto. La comunidad que testifica el poder de Cristo. El milagro que ocurrió en Naín no fue solo para la viuda y su hijo. Fue un acto público que tocó a toda la comunidad que presenciaba la escena. Cuando el joven resucitó, la multitud se llenó de asombro y de alabanza a Dios. La resurrección de este joven se convirtió en un testimonio público del poder divino. Jesús no hace milagros solo para beneficio individual, sino para que la comunidad sea testigo de la gloria de Dios. Esto nos recuerda que los actos de Dios en nuestras vidas no solo tienen un impacto personal, sino que deben ser compartidos con los demás. La fe cristiana no es solo para nosotros mismos, sino para que se expanda, se comparta y dé testimonio a otros de lo que Dios puede hacer. Cada vez que experimentamos la acción de Dios en nuestra vida, somos llamados a proclamar su gloria y a compartir su mensaje de esperanza con el mundo que nos rodea. En la vida cristiana, no estamos llamados a ser testigos aislados, sino una comunidad que da testimonio del poder restaurador de Cristo.
La maternidad de la Iglesia, un parágrafo de solidaridad. En la figura de la viuda que pierde a su hijo, podemos ver también la imagen de la Iglesia como madre, que a lo largo de la historia ha sufrido por las pérdidas del pueblo, especialmente en tiempos de crisis. En la viuda de Naín, la Iglesia encuentra una representación simbólica de su propia misión en el mundo. Al igual que la madre que experimenta la angustia por la muerte de su hijo, la Iglesia experimenta sufrimiento al ver la pérdida de almas, al ver la desesperanza en el mundo, y muchas veces se ve impotente frente al sufrimiento humano. Pero así como Jesús resucitó al hijo de la viuda, la Iglesia también se ve llamada a traer esperanza, consuelo y vida al mundo herido. La maternidad de la Iglesia no es solo un llamado a la oración y al sacrificio, sino también a la acción, a ser un instrumento de resurrección en un mundo que necesita experimentar el poder de la gracia. La Iglesia es madre porque en ella se sigue ofreciendo a Cristo, el único que puede transformar el sufrimiento humano en alegría. La fe que reconoce la autoridad de Cristo sobre la muerte. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín pone en evidencia la autoridad suprema de Jesús sobre la muerte. En el contexto judío, la muerte era vista como la última frontera, algo invencible e irreversible. Pero Jesús, con su palabra, hace que la muerte se doblegue ante su voluntad. Este gesto no es solo una demostración de poder, sino un acto profundo que manifiesta que Él tiene autoridad sobre lo que parece ser la última palabra en la vida humana. En la resurrección, Jesús no solo restaura una vida, sino que demuestra que Él es Señor de la vida y de la muerte. Esta autoridad sobre la muerte es la misma que se manifiesta en su propia resurrección y que, a través de su victoria sobre la muerte, se extiende a todos nosotros. Por lo tanto, en medio de nuestras propias crisis o miedos a la muerte, estamos llamados a reconocer la autoridad de Cristo sobre todas las cosas, a confiar en su poder y a esperar en su resurrección final. La fe en la resurrección como esperanza cristiana. El milagro de Naín no es solo un acto de compasión hacia la viuda, sino también una manifestación de la promesa de la resurrección que todos los cristianos esperamos. La fe cristiana está fundada en la esperanza de que, al igual que el hijo de la viuda fue resucitado por Jesús, nosotros también seremos resucitados en el último día. La muerte, que parece el fin de todo, es transformada por el poder de Cristo en una puerta hacia la vida eterna. La resurrección del joven en Naín se convierte en una prefiguración de lo que sucederá cuando Cristo regrese en gloria. Todos los muertos resucitarán, y el sufrimiento y la muerte serán destruidos para siempre. La promesa de la resurrección no es solo un futuro incierto, sino una certeza que da forma a nuestra vida presente. Cada vez que experimentamos el dolor y la pérdida, somos llamados a recordar esta promesa: que la muerte no tendrá la última palabra, que en Cristo la vida siempre vencerá. La restauración de la dignidad humana en Cristo. Un aspecto fundamental del milagro de Naín es la restauración de la dignidad de la viuda y de su hijo. En la cultura del momento, la muerte de un hijo era una tragedia indescriptible, ya que dejaba a la madre sin futuro,
sin apoyo y sin esperanza. Sin embargo, el acto de Jesús no solo le devuelve la vida al joven, sino también la dignidad a la madre. A través de este acto, Jesús restituye a la viuda su lugar en la comunidad, devolviéndole lo que había perdido. Este milagro nos recuerda que en Cristo, la dignidad humana nunca se pierde de forma definitiva. Aunque el pecado y el sufrimiento nos marquen, Dios siempre tiene el poder de restaurarnos y devolvernos a nuestro propósito original. La resurrección no es solo un retorno a la vida, sino una restauración integral del ser humano, de su identidad y de su relación con Dios y con los demás. La urgencia de vivir una vida nueva. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín no solo es un testimonio del poder de Dios, sino un llamado urgente a vivir la vida nueva que Cristo nos ofrece. Al igual que el joven resucitado, somos llamados a salir de nuestras tumbas espirituales y a vivir una vida renovada en Cristo. Cada día, al celebrar la Eucaristía y al recibir la gracia de Dios, somos llamados a vivir en la esperanza de la resurrección, a caminar como hombres y mujeres nuevos, marcados por el amor de Cristo. La vida cristiana no es una vida en espera de la muerte, sino una vida vivida con la esperanza activa de que, en cada momento, Dios puede resucitar lo que está muerto en nosotros. Nuestra fe, nuestras relaciones, nuestro propósito. Vivir con Cristo es vivir con la certeza de que la resurrección es posible, no solo al final de los tiempos, sino hoy, en cada rincón de nuestra vida. La inmediatez del milagro, una invitación a no postergar nuestra respuesta a Cristo. El milagro de la resurrección del joven en Naín también destaca la inmediatez con la que Jesús actúa. Al ver el sufrimiento de la viuda, Él no espera ni un momento, se acerca, toca el féretro y ordena que el joven se levante. Este acto no solo muestra el poder de Cristo sobre la muerte, sino también su disposición a intervenir en nuestras vidas sin demoras. Este gesto nos recuerda que el amor de Dios no es algo lejano o distante, sino que se presenta con urgencia y cercanía. En nuestra vida espiritual, muchas veces postergamos nuestra respuesta a Dios, pensando que hay tiempo para cambiar o que podemos dejar de lado nuestra relación con Él hasta un momento más adecuado. Sin embargo, la rapidez con que Jesús interviene en este pasaje nos llama a no demorar nuestra entrega, a reconocer que la vida con Cristo es ahora, en el presente. Dios no espera a que seamos perfectos para intervenir, sino que nos invita a un encuentro inmediato, lleno de gracia y poder transformador. El toque de Jesús, un símbolo de restauración total. El acto de tocar el féretro por parte de Jesús tiene una carga simbólica significativa. En la tradición judía, tocar a un muerto era considerado impuro. Pero Jesús no teme tocar lo que otros consideran contaminado o muerto. Este gesto es una clara manifestación de que Jesús no viene a separar a las personas de su presencia por su suciedad o fragilidad, sino a restaurarlas. En un sentido más profundo, este toque divino es un símbolo de la restauración total que Cristo ofrece. La restauración del cuerpo, de la mente, del alma y del espíritu. En nuestras vidas, Jesús desea tocarnos
en lo más profundo de nuestras heridas y limitaciones, no con un toque superficial, sino con uno que transforma de manera integral. Este toque no solo restaura lo físico, sino que también sanará nuestras emociones, nuestra identidad y nuestro propósito. Jesús, al tocarlo muerto, nos muestra que Él tiene la capacidad de tocar todo lo que en nuestra vida está muerto. Nuestros sueños, nuestra fe, nuestras relaciones rotas y devolverles vida. El significado profundo del lamento. La oportunidad de la misericordia. Al observar la escena, vemos que Jesús se dirige a la viuda con palabras llenas de compasión: no llores. Aunque esto puede parecer una exhortación a no sentir dolor, en realidad, es un reconocimiento del sufrimiento de la madre, pero a la vez un llamado a la esperanza. Jesús no descalifica su lamento. Al contrario, reconoce que el sufrimiento humano es real. El acto de consolar a la viuda no es simplemente un gesto de compasión, sino una invitación a confiar en la misericordia de Dios. La misericordia de Jesús no minimiza el dolor, sino que lo abraza, lo comprende y lo transforma. A través de esta interacción, Jesús nos invita a considerar nuestras propias lágrimas como una oportunidad para encontrarnos con su misericordia. En nuestra vida diaria, el dolor es inevitable, pero no estamos llamados a vivirlo sin esperanza. Jesús nos invita a transformar nuestro lamento en una experiencia de encuentro con Él, quien puede devolvernos la alegría en medio del sufrimiento. Su misericordia nos ofrece un consuelo más allá del entendimiento humano, uno que nos da paz en medio de la tormenta. El poder de las palabras de Cristo. Un recordatorio de su autoridad sobre la muerte. Joven, te lo ordeno, levántate. Las palabras de Jesús son contundentes y cargadas de autoridad. Al pronunciar estas palabras, no solo está mostrando su compasión, sino que está ejerciendo su soberanía sobre la muerte misma. Las palabras de Jesús son creativas, son poderosas. En el principio, Dios dijo: hágase la luz, y la luz fue. De la misma manera, con su palabra, Jesús trae la vida a lo que está muerto. Este acto subraya el poder transformador de la palabra de Dios. En nuestras vidas, las palabras de Cristo tienen el mismo poder. Cuando sentimos que estamos en la oscuridad, cuando nos enfrentamos a las dificultades, o cuando estamos atrapados en el pecado, es la palabra de Jesús la que nos puede levantar. Su palabra tiene la capacidad de transformar nuestra realidad, de darnos una nueva oportunidad, de resucitar nuestros corazones adormecidos por el desánimo. Es un recordatorio de que, como cristianos, debemos escuchar y meditar en la palabra de Cristo, porque en ella hay vida, poder y restauración. La gratuidad del milagro, un regalo inmerecido. Este milagro también subraya la gratuidad de la acción de Dios. La viuda no hizo nada para merecer el milagro. Jesús no le preguntó nada a ella. Fue un acto completamente gratuito de misericordia. En nuestra vida cristiana, muchas veces, tendemos a pensar que los milagros y las bendiciones de Dios dependen de nuestras buenas acciones o méritos. Pero este pasaje nos recuerda que la gracia de Dios es completamente inmerecida. Al igual que la viuda, nosotros no tenemos nada que ofrecer a cambio,
pero Dios, en su amor infinito, decide intervenir en nuestras vidas. Este acto de misericordia gratuita debe llevarnos a una profunda gratitud y humildad. En lugar de exigir a Dios que obre en nuestras vidas por lo que creemos haber hecho para merecerlo, debemos reconocer que todo lo que recibimos es un regalo inmenso de su bondad. Esta perspectiva nos permite vivir con una actitud de agradecimiento constante, reconociendo que todo lo bueno que tenemos proviene de su gracia y amor, no de nuestro esfuerzo. La resurrección como restauración integral. El milagro de la resurrección del joven no es solo un regreso a la vida, sino una restauración integral. Jesús no solo resucita al joven, sino que también lo reintegra en la comunidad. Al devolverle la vida, le devuelve su lugar en la sociedad, su relación con su madre y con todos aquellos que le rodean. En un sentido más amplio, la resurrección no solo implica la restauración de la vida física, sino también la restauración de nuestra relación con Dios y con los demás. La acción de Jesús no solo trae vida, sino que también trae restauración emocional, social y espiritual. De la misma manera, cuando Jesús nos ofrece su salvación, nos da una vida nueva no solo en el plano espiritual, sino también en todas las áreas de nuestra existencia. Nos ofrece restaurar lo que está roto en nuestra relación con Él, con los demás, y con nosotros mismos. La resurrección cristiana no es solo una resurrección del cuerpo, sino una restauración de la vida en su totalidad. El milagro como manifestación de la misericordia divina. Este milagro también es una manifestación de la infinita misericordia de Dios. La viuda no había pedido ayuda. No había hecho nada para merecer tal intervención. Y, sin embargo, Jesús decide intervenir de manera impresionante. Esta es la esencia de la misericordia. Dios se acerca a nosotros no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno, y su bondad no tiene límites. Este milagro es un testimonio de que el corazón de Jesús se mueve ante el sufrimiento humano, y que su misericordia es más grande que cualquier error, que cualquier dolor, que cualquier situación que podamos enfrentar. En nuestra vida, esta misericordia de Cristo nos invita a acercarnos a Él con humildad, sabiendo que no hay nada que podamos hacer para ganar su favor, pero que Él nos ama incondicionalmente. Es un recordatorio de que debemos ser reflejos de esta misericordia en el mundo, extendiendo la compasión y el perdón a los demás, tal como Jesús lo hace con nosotros. El propósito de la muerte y la resurrección de Jesús. La resurrección del joven de Naín también puede verse como una prefiguración de la muerte y resurrección de Jesús. Al igual que este joven es resucitado por el poder de Cristo, también Jesús se entregará en la cruz para ser muerto. Pero su resurrección al tercer día será la victoria definitiva sobre la muerte. Este milagro anticipa lo que vendrá. La promesa de que la muerte no tiene la última palabra. Y que a través de Cristo, todos los que creen en Él recibirán la vida eterna. Esta conexión entre la resurrección de Cristo y la resurrección del joven nos invita a vivir en la esperanza de la resurrección, sabiendo que la muerte de Jesús abrió el camino para que todos nosotros participemos de la vida eterna con Él.
El joven de Naín es solo un anticipo de la resurrección gloriosa que Cristo ofrece a todos los que le siguen. La transformación del dolor en esperanza, el corazón del Evangelio. El milagro de la resurrección del joven de Naín tiene una gran carga simbólica que habla de cómo el Evangelio transforma la realidad del sufrimiento humano. En este pasaje, el dolor y la desesperanza de la viuda que había perdido a su esposo y ahora a su único hijo, son encontrados por el amor y la misericordia de Jesús. Este acto nos recuerda que la historia cristiana no minimiza el sufrimiento humano, sino que lo enfrenta de manera radical. Jesús no pasa por alto el dolor de la viuda, ni el sufrimiento de la multitud. Al contrario, los enfrenta con su poder transformador. Esta es la gran noticia del Evangelio. No estamos llamados a ignorar o suprimir el dolor, sino a confrontarlo con la esperanza de que en Cristo el sufrimiento tiene un propósito redentor. A través de este milagro, Jesús nos enseña que, aunque la muerte y el sufrimiento son parte de la experiencia humana, en él existe una esperanza que va más allá de la muerte, una esperanza que da un nuevo sentido a nuestro sufrimiento. Esta es la invitación para nosotros: ser transformados por el amor que vence la desesperación y nos invita a la esperanza, la realidad de la muerte y la victoria de Cristo sobre ella. Una de las lecciones más profundas que podemos extraer de este milagro es la demostración de que Jesús tiene poder sobre la muerte. Este joven, que estaba muerto, recibe la vida a través de la palabra de Cristo. Y eso subraya una verdad fundamental en nuestra fe cristiana. Cristo ha vencido la muerte. En el momento en que Jesús resucita al joven, nos da un anticipo de lo que él mismo vivirá en su pasión, muerte y resurrección. Jesús no teme la muerte. Él la enfrenta con poder y autoridad. Este acto profetiza su victoria final sobre la muerte, la cual se consume plenamente en su propia resurrección. En nuestras propias vidas, este milagro nos invita a recordar que, en Cristo, la muerte ha sido vencida. El miedo a la muerte puede ser uno de los más grandes obstáculos en nuestra vida. Pero al conocer a Jesús, el Señor de la vida, podemos vivir con la esperanza de que la muerte no tiene la última palabra. La vida eterna, se ha manifestado en Él, y esa vida es nuestra herencia. Así, el milagro de Naín se convierte en una promesa para todos nosotros. No importa cuán oscura sea la situación, en Cristo hay siempre un camino hacia la resurrección. El gesto de Jesús, solidaridad y compasión profunda. El milagro de la resurrección del joven también subraya la profunda solidaridad de Jesús con el sufrimiento humano. Al ver a la viuda, Jesús no solo tiene compasión de ella, sino que se acerca a su dolor de una manera tangible y real. Él no se limita a mirarla desde lejos, sino que se acerca y toca el féretro. Un acto que implica identificación con el sufrimiento. Esta cercanía es característica de la compasión divina. Jesús no permanece distante de nuestro dolor, sino que lo asume, lo abraza, y lo transforma. Esta actitud de Jesús desafía nuestra tendencia a alejarnos del sufrimiento de los demás.
a veces por miedo o incomodidad. En nuestra vida cristiana, estamos llamados a imitar a Jesús. En su cercanía al sufrimiento humano. El verdadero consuelo cristiano no se encuentra en dar respuestas rápidas o soluciones fáciles, sino en estar presentes, en acompañar a aquellos que sufren, en compartir su dolor y en hacer visible el amor de Dios a través de nuestra cercanía. Jesús nos enseña que la verdadera compasión se mueve hacia el sufrimiento, no lo evita. La completitud de la restauración, más allá de la muerte física. Este milagro tiene un significado que va más allá de la simple restauración de la vida física del joven. Al devolverle la vida, Jesús no solo lo restaura a la vida terrenal, sino que lo reintegra a la comunidad, a la relación con su madre y a su identidad como hijo. La resurrección no es solo una cuestión de revivir lo físico, sino de restaurar lo completo. La persona en su totalidad. El joven resucitado no vuelve a un estado anterior a su muerte, sino que es restaurado a un nuevo estado de vida, en el que su relación con los demás y con Dios es completamente renovada. De manera similar, cuando Jesús nos llama a una nueva vida, no se trata solo de un retorno a la vida antigua, sino de una transformación integral. La resurrección que Cristo nos ofrece no solo se refiere a la salvación del alma, sino a la restauración de todas las dimensiones de nuestra vida. La vida en Cristo es una vida renovada, que toca nuestras relaciones, nuestras emociones, nuestro trabajo y nuestra manera de vivir en el mundo. El acto de resurrección es, por tanto, un acto que afecta toda nuestra existencia. La relevancia del milagro en la vida cotidiana. Aunque este milagro ocurrió hace más de 2000 años, sigue siendo de relevancia vital para nosotros hoy. En un mundo lleno de sufrimiento, dolor y muerte. La resurrección del joven de Naín nos recuerda que, incluso en medio de nuestras dificultades más profundas, hay una esperanza de transformación. Este milagro nos habla de la intervención de Dios en los detalles de nuestra vida cotidiana. A menudo, nos enfrentamos a situaciones que parecen insuperables. La muerte de un ser querido, el sufrimiento por enfermedad, las luchas emocionales o espirituales. En esos momentos, debemos recordar que la presencia de Jesús sigue viva en medio de nuestro dolor y que Él es capaz de darnos una nueva perspectiva, una nueva esperanza. Así como resucitó al joven de Naín, Jesús puede resucitar aquello que en nuestra vida parece muerto. No importa cuán imposible se vea una situación. Él tiene el poder de traer vida, incluso a los aspectos más oscuros y muertos de nuestra existencia. La resurrección no es solo un evento del pasado. Es una realidad que sigue actuando hoy. La necesidad de ser testigos del milagro. Este milagro no fue realizado en secreto. Fue un acto público, presenciado por muchos. La multitud que estaba allí vio lo que sucedió, y su asombro fue grande. Este acto público muestra que los milagros de Jesús no solo son para beneficio privado, sino que son para ser compartidos, para que otros puedan ver el poder de Dios en acción. La resurrección del joven de Naín es un testimonio visible de la gloria de Dios. Y ese testimonio no fue para quedarse en silencio, sino para ser proclamado. De manera similar,
Los cristianos somos llamados a ser testigos de los milagros que Dios obra en nuestras vidas. Cada vez que experimentamos la restauración de Dios, debemos compartirlo con los demás. No se trata solo de vivir una fe personal, sino de ser portadores del testimonio del poder redentor de Cristo para el mundo. La resurrección que experimentamos en Cristo no es solo para nosotros, sino para que otros puedan ver y creer en el poder de Dios para transformar vidas. El milagro como manifestación de la gracia inmerecida. Es importante notar que la viuda no le pidió a Jesús que resucitara a su hijo. Jesús, movido por su misericordia, decide intervenir. Y lo hace de una manera completamente gratuita. Este milagro refleja la gracia inmerecida de Dios. La viuda no había ganado el favor de Jesús por ninguna acción particular, sino que, en su dolor, encontró en él un Salvador lleno de compasión y gracia. Esta gracia inmerecida nos recuerda que la salvación de Dios es un regalo que no depende de nuestros méritos, sino de su amor infinito. No podemos ganar la gracia de Dios, ni merecerla. Simplemente debemos recibirla. Este principio de gracia debe modelar nuestra vida cristiana. No solo en lo que respecta a nuestra relación con Dios, sino también con los demás. Así como hemos recibido gracia de manera inmerecida, estamos llamados a extenderla a los demás, especialmente a aquellos que no lo merecen o que nos han hecho daño. Este milagro de resurrección es una manifestación de la bondad de Dios, que no se basa en nuestras obras, sino en su amor puro y gratuito. La llamada a vivir con esperanza en Cristo. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda de Naín nos llama a vivir con una esperanza activa en Cristo. Esta esperanza no es una esperanza pasiva, que simplemente espera que las cosas mejoren por sí solas, sino una esperanza que se basa en la certeza de que Dios puede intervenir en nuestras vidas de maneras sorprendentes y transformadoras. Al igual que el joven de Naín fue resucitado por Jesús, nosotros también somos llamados a ser resucitados en Cristo, a vivir con la esperanza de que Él puede restaurar todo lo que está roto en nosotros. Esta esperanza no es solo para el futuro, sino para el presente, para nuestras vidas cotidianas. Vivir con la esperanza de la resurrección significa vivir con la expectativa de que Dios está trabajando activamente en nuestras vidas, transformando lo que está muerto en vida. En cada momento de dolor, de lucha o de incertidumbre, estamos llamados a recordar que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una realidad continua en nuestra vida con Cristo. La transformación del dolor en un testimonio de fe. El milagro de la resurrección del hijo de la viuda no solo es un acto de compasión, sino también una lección profunda para todos los que son testigos de ello. La viuda, que había sido golpeada por la vida con la pérdida de su esposo y ahora de su único hijo, experimenta en ese instante un giro radical de su destino. El dolor, que parecía infinito, es transformado en un testimonio de fe viva. Este momento se convierte en una declaración clara. La muerte no tiene la última palabra, el sufrimiento tiene un propósito redentor y la esperanza puede resurgir de las cenizas de la desesperación.
La resurrección del joven es una poderosa demostración de que la fe puede transformar el dolor más profundo en algo que glorifica a Dios. Así, el milagro no es solo un acto de misericordia hacia la viuda, sino también una invitación para todos los presentes a reconocer el poder de Dios sobre todas las situaciones humanas. Este es un recordatorio para nosotros de que, en nuestras propias luchas, debemos recordar que Cristo puede transformar nuestro sufrimiento en una oportunidad para fortalecer nuestra fe y ser testigos de su poder. La viuda de Naín, un símbolo de esperanza para la humanidad. La viuda de Naín es un símbolo de la humanidad que, en su sufrimiento, a menudo parece estar al borde de la desesperación. Ella representa a todos aquellos que, al enfrentarse a la muerte de un ser querido, sienten que su mundo se desmorona. Jesús, al detenerse y dirigirse a ella, nos recuerda que nadie está fuera del alcance de su amor. La muerte puede quitarnos lo que más amamos, pero el amor de Cristo no tiene límites. En este milagro, vemos que Jesús se acerca a la humanidad con una mirada de misericordia, sin juzgar ni rechazar a los que sufren. En lugar de ver a la viuda como una simple víctima de la fatalidad, Jesús la ve como una hija que merece ser restaurada. En este sentido, el milagro es un acto de dignificación. La viuda, que había perdido no solo a su hijo sino también su lugar en la sociedad, es restaurada en su dignidad a través del poder de Cristo. La intervención de Jesús no solo da vida al joven, sino que también restaura la esperanza en el corazón de la madre. Esto es lo que Cristo ofrece a todos. No solo la restauración de la vida física, sino la restauración de nuestra dignidad como hijos de Dios. La presencia de Cristo en el dolor humano. Uno de los aspectos más conmovedores de este milagro es la cercanía de Cristo al dolor humano. Jesús no solo ve la viuda desde lejos y se compadece de su sufrimiento, sino que se acerca directamente a ella. Al acercarse y tocar el féretro, Jesús no solo realiza un acto de compasión, sino que se sumerge en la realidad humana del sufrimiento. Este acto es un recordatorio de que el cristianismo no es una fe que permanece distante del sufrimiento humano, sino que es una fe en un Dios que se hace presente en medio de nuestras luchas más profundas. Jesús no ignora el dolor de las personas. No se aparta de las dificultades humanas, sino que elige caminar con nosotros a través de ellas. Este milagro, por lo tanto, no solo es una muestra de poder, sino también de amor y cercanía. En un mundo donde a menudo nos sentimos solos, en nuestra aflicción, Cristo se presenta como la respuesta a nuestro sufrimiento. No solo para aliviarnos, sino para caminar con nosotros hasta la victoria. Este acto de cercanía se convierte en un modelo para los cristianos. Debemos ser conscientes del dolor de los demás y no alejarnos de él, sino acercarnos con el amor de Cristo para ofrecer consuelo y esperanza. La lección de la resurrección: la muerte no tiene la última palabra. El milagro en Naín nos recuerda una verdad central de la fe cristiana. La muerte no tiene la última palabra. Jesús, al resucitar al hijo de la viuda, muestra su dominio sobre la muerte, algo que solo puede hacer el autor de la vida.
La muerte, que en tantas culturas y religiones es el fin absoluto, en el cristianismo es solo el paso hacia una vida nueva. Jesús, al devolver la vida al joven, nos invita a vivir con la esperanza de que, al igual que Él venció la muerte, nosotros también somos llamados a vivir en una esperanza que va más allá del final físico. Este acto de resurrección es una prefiguración de la resurrección definitiva que nos espera en Cristo. Así como Jesús resucita a este joven, todos aquellos que creen en Él experimentarán una resurrección similar, una vida eterna en la presencia de Dios. Este milagro, por lo tanto, nos invita a mirar más allá de la muerte y a vivir con la esperanza firme de que, en Cristo, la vida siempre vence. Esta es la victoria cristiana. La muerte no puede retenernos. Y en la resurrección de Cristo, hemos sido llamados a una vida sin fin. La gracia divina y la restauración inesperada. Uno de los aspectos más asombrosos del milagro de Naín es la gracia divina que actúa de manera completamente inesperada. La viuda no había pedido a Jesús que resucitara a su hijo, ni había hecho nada para ganarse ese milagro. Sin embargo, Cristo, al ver su dolor, elige intervenir de manera gratuita. Este acto de misericordia nos recuerda que la gracia de Dios no está basada en nuestras obras o méritos, sino en su amor incondicional. La restauración del joven no es el resultado de las acciones de la viuda o de una petición explícita, sino un acto libre de gracia por parte de Jesús. De igual manera, en nuestra vida, muchas veces nos encontramos en situaciones en las que sentimos que no merecemos la ayuda de Dios, que no hemos hecho suficiente para recibir su favor. Sin embargo, este milagro nos recuerda que la gracia de Dios no tiene que ver con lo que merecemos, sino con lo que Él decide darnos. Este es el corazón del Evangelio. Que somos amados y restaurados por gracia, no por obras. Este acto de resurrección nos llama a reconocer la acción gratuita de Dios en nuestra vida y a vivir con humildad y gratitud por todo lo que Él nos da sin que lo hayamos pedido. La maternidad de la Iglesia, un llamado a la solidaridad y el cuidado. La figura de la viuda, que se ve privada de su hijo, puede también ser vista como un reflejo de la Iglesia, que, en muchas situaciones, se encuentra enfrentando el dolor y la pérdida del pueblo de Dios. Al igual que la viuda perdió a su hijo, la Iglesia a veces se siente perdida en un mundo marcado por el sufrimiento, el pecado y la muerte. Sin embargo, en el acto de Jesús, que resucita al joven, se refleja el papel de la Iglesia como madre que busca restaurar la vida y la esperanza en los corazones de sus hijos. La Iglesia no es ajena al sufrimiento humano, sino que, como Cristo, está llamada a ser un instrumento de restauración y esperanza. Así como Jesús toca a la viuda en su dolor, la Iglesia, a través de sus sacramentos, su enseñanza y su servicio, está llamada a tocar las vidas de los que sufren y guiarlos hacia la esperanza y la vida en Cristo. En este sentido, la Iglesia es la madre que, aunque a veces se enfrenta a la muerte y la desesperación, tiene el poder de llevar a sus hijos a la vida nueva que Cristo ofrece. La maternidad de la Iglesia no solo se refiere a su capacidad para engendrar nuevos creyentes,
sino a su misión constante de restaurar y sanar. La compasión divina y la urgencia del llamado a servir. El gesto de Jesús al acercarse y tocar el féretro es un recordatorio claro de la urgencia con la que Dios responde al sufrimiento humano. En este pasaje, no solo vemos el poder de Jesús, sino también la urgencia de su compasión. Jesús no se detiene ni un instante para ver el sufrimiento de la viuda. Él se mueve inmediatamente para aliviar su dolor. Este es un modelo para nosotros como cristianos. Muchas veces, al ver el sufrimiento de otros, nos sentimos impotentes o distantes. Pero Jesús nos muestra que la verdadera compasión nos mueve a la acción. No se trata solo de sentir lástima por los demás, sino de actuar para aliviar el sufrimiento. Este acto de Cristo nos desafía a no quedarnos pasivos ante el dolor ajeno, sino a acercarnos y a ofrecer la ayuda y el consuelo que necesitamos dar. Jesús no solo enseña compasión en palabras, sino también en hechos, y este es el modelo que debemos seguir en nuestra vida diaria. En un mundo lleno de dolor, la compasión cristiana se convierte en un llamado urgente a actuar, a tocar a aquellos que sufren y ofrecerles la esperanza que solo Cristo puede dar. La fe en la resurrección, el camino hacia la vida eterna. El milagro de Naín no solo tiene un mensaje para el presente, sino que también apunta hacia la vida eterna. Al resucitar al joven, Jesús está prefigurando lo que sucederá al final de los tiempos. La resurrección de los muertos. La esperanza cristiana no es solo una esperanza en una vida mejor en este mundo, sino una esperanza en la vida eterna, en la resurrección final. Este milagro nos recuerda que la muerte no es el fin definitivo, sino un paso hacia la vida eterna. En Cristo, nuestra vida tiene un propósito más allá de esta existencia terrenal. Él ha vencido la muerte, y en Él, todos los que creemos. En Él experimentaremos la resurrección. Este milagro de la resurrección en Naín debe fortalecer nuestra fe en la vida eterna, ayudándonos a vivir con la esperanza de que, al igual que el joven fue llamado a la vida, nosotros también seremos llamados a vivir eternamente en la presencia de Dios. Una respuesta de acción, la proclamación de la gracia y el poder de Dios. Finalmente, este milagro exige una respuesta. Los testigos del evento no se quedaron callados. Su asombro y su gratitud se convirtieron en una proclamación pública del poder de Dios. Cuando experimentamos el amor y la gracia de Cristo, nuestra respuesta no debe ser solo un agradecimiento en privado, sino un testimonio público de lo que Él ha hecho por nosotros. Al igual que los que presenciaron este milagro, estamos llamados a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, para que otros también puedan experimentar su amor transformador. La proclamación del milagro no es solo para dar gloria a Dios, sino también para invitar a otros a unirse al milagro de la resurrección. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Daniel.
deseándote un día lleno de bendiciones.